todos y todas, mi nombre es Daniela Olivo, soy estudiante de Derecho y les doy la bienvenida a Ideas sin Tiempo, un podcast donde exploraremos las ideas de 5 pensadores en el marco de las cátedras UAI, cuyas reflexiones siguen muy vigentes en el mundo actual. Nos acompaña hoy Iván Jaksic, filósofo e historiador, con una destacada trayectoria académica en universidades como Stanford, Wisconsin, Notre Dame. Su trabajo ha girado en torno al pensamiento latinoamericano, la historia intelectual y el desarrollo de las ideas republicanas en Hispanoamérica, lo que le valió ganar en Chile el Premio Nacional de Historia. Actualmente dirige la cátedra Andrés Bello en la Universidad Adolfo Ibáñez, desde donde impulsa la lectura crítica y contemporánea de este pensador fundamental. Muchas gracias por venir hoy y justamente hablaremos de Andrés Bello, una figura que está en las raíces mismas del derecho en América Latina, pero que a veces olvidamos leer en profundidad. Autor del Código Civil chileno, filósofo, político, educador y defensor de una república fundada en la razón y el lenguaje claro. Bello no fue solo un jurista, fue un constructor de instituciones, un tejedor de palabras y un organizador de lo común. En tiempos donde muchos estudiantes del derecho y personajes interesados en lo público se preguntan cómo estudiar las leyes sin caer en el formalismo o cómo pensar la república sin caer en el dogmatismo, volver a Bello no es solo un ejercicio histórico, es una necesidad intelectual. Bienvenido, profesor. Gracias, Daniela. Es realmente un placer estar acá para hablar sobre Andrés Bello. Profesor, si uno estudia Derecho hoy en Chile, probablemente ha escuchado el nombre de Bello. Muchas veces, pero no se lee todo y por ello no se le reconoce como un pensador integral. ¿Por qué diría usted que Bello sigue siendo fundamental para quienes estudian Derecho hoy y, por cierto, para las demás profesiones? Yo diría, en primer lugar, porque es necesario tener una comprensión de la ley. Y la comprensión de la ley tiene dos aspectos, que es un aspecto muy específico, ya se trate del traspaso de bienes entre seres vivos o se trate de un tema de sucesión que requiere un conocimiento muy acabado y que requiere también un manejo técnico. Pero hay otro aspecto de la ley que es el aspecto de la convivencia en una sociedad y por qué la ley es necesaria y desde cuán atrás se remonta esta necesidad. Y la verdad es que ahí entendemos de que cada vez que se organiza una sociedad, no importa su color político, tiene que regirse de acuerdo a ciertas leyes. Y esas leyes se van a especificar. Pero entonces cuando uno estudia, ya sea una carrera de derecho o cuando uno simplemente quiere saber cuáles son sus derechos y sus deberes, es necesario también tener un concepto de la importancia de la ley. Bello definitivamente tenía esa comprensión y llegó a decir en uno de sus artículos más famosos es que el imperio de la ley es la única patria que tenemos. Entonces, como que ahí se distancia de lo que sería el aspecto más específico de las leyes y esa es una invitación que es necesario que cada estudiante de Derecho, y aunque no estudie Derecho, alcance ese nivel de comprensión sobre el respeto a la ley, sobre la capacidad de organización que tiene la ley. Claro. Y muchas veces escuchamos que el derecho está en crisis. Se habla de un elitismo, de desconexión con la realidad, de exceso de formalismo. Bello parece haber intuido esto antes que nadie. ¿Qué advertencia nos deja Bello sobre el riesgo de que el derecho se vuelva algo alejado de la ciudadanía? ¿Qué rol le daba él a la forma de escribir las leyes y su comprensión pública? Bello jamás se preocupó o consideró de que la ley podía alejarse de la sociedad, porque es intrínseco, así como vivimos y respiramos, es imposible que la sociedad sea parte de la ley. Eso no, uno la puede contravenir, la puede violar, pero es imposible apartarse de ella. Y en ese sentido yo diría que lo que entendió Bello muy bien
y que lo estamos viviendo en este preciso instante, que es no es tanto la ley en sí, sino que quienes tienen la responsabilidad sobre la ley. Y él en vida escribió al respecto de fundamentar las sentencias. Escribió al respecto de la importancia de no tratar de influir en los jueces y pensó en castigos muy severos, porque tenía esta visión, ¿no? del imperio de la ley, de la austeridad, la importancia de la integridad personal de los jueces. Y bueno, hoy en día cuando vemos que se trata de influir sobre los jueces y que los jueces mismos pierden a veces la perspectiva respecto de cuáles son sus deberes, ya sea por amistad, por múltiples razones, pero eso ya lo había visto Bello, ya lo había anunciado Bello, y no vamos a decir de que durante el siglo XIX no se atropellaba la ley, pero hoy en día con la difusión de todo lo que sabemos, da la impresión de que estamos en crisis, pero es una crisis que tiene que ver con la pérdida de los horizontes de esa ética que promovía Bello. Claro. Y hoy muchos jóvenes están pensando en cambiar Chile, desde nuevos procesos constitucionales hasta debates sobre derechos sociales, género, medio ambiente, etc. ¿Cómo leer a Bello como alguien que permite pensar el cambio con profundidad? ¿Cree que Andrés Bello puede ayudarnos a pensar los procesos de transformaciones actuales desde una mirada crítica, pero no rupturista? Absolutamente. Bello es eso. Bello es, si hay un resumen de lo que piensa Bello, es el cambio dentro de la tradición. Reforma, gradualismo, respeto por el pasado, pero no está cerrado al cambio. Y de hecho, introdujo una serie de cambios, y el más importante siendo el reemplazo de la legislación colonial. Es un derecho civil republicano. Entonces, eso es un aporte pero enorme que hizo Andrés Bello, y significa que al mismo tiempo tienen que ocurrir otras cosas. Por ejemplo, que existan instituciones incorruptibles, con una clara división de los poderes, la autonomía del Poder Judicial, la interpretación de la ley, que la ley no puede ser muy rígida. Y por eso que desde el artículo 19 en adelante se le da lugar a la interpretación de la ley. Y entonces, bueno, Bello aporta ese cambio fundamental, pero ya en un plano más histórico, más filosófico. Él busca modelos. Uno dice los sistemas políticos, o Bello dice, los sistemas políticos cambian. Nuestra democracia actual lleva poco más de 200 años. No es que el concepto de democracia no haya existido antes. Arturo Fontaine destaca que la democracia es milenaria, ¿no? Va a la antigüedad griega. Es decir que hay que buscar un modelo de subsistencia en el tiempo. Y si el sistema político no lo hace, porque puede cambiar, las democracias también cambian, pueden ser democracias presidencialistas, pueden ser democracias populistas, pero ¿cuál sería entonces el modelo, digamos, para que ilustre la posibilidad del cambio dentro de la tradición? Y es allí donde entra el lenguaje. Nuestro lenguaje, el lenguaje en el que estamos hablando, es un castellano que se remonta a la Edad Media. O sea, ya es un fenómeno milenario. Ahora, el lenguaje del Cid, ¿es nuestro lenguaje? Sí y no. Sí, porque la estructura ya está establecida, pero no porque usamos otros términos. Y entonces ahí tú tienes
tienes un modelo que es lo que él busca para las instituciones. Algo muy anclado, muy firme, pero que al mismo tiempo se adapta. Si es que él hubiera estado con nosotros en el 2010 durante el terremoto, claro, uno piensa de que una estructura sólida va a resistir un terremoto, pero resulta que no, que ha sido necesario a lo largo de los años encontrar materiales que permitan que el edificio se mueva. Y eso es lo que busca hacer Andrés Bello, que los embates que son inevitables, llámese guerras, llámese crisis de todo tipo, sin embargo la institucionalidad tiene que ser capaz de responder. Y eso es, digamos, la esencia del pensamiento de Bello. Claro, profesor, muchas gracias por esta conversación. Creo que quienes estudian Derecho hoy o simplemente quienes se interesan por las instituciones pueden encontrar en Bello no solo un autor, sino un referente, alguien que pensó en el derecho no como una técnica, sino como una forma de vivir en comunidad. Y antes de cerrar, me gustaría preguntarle dos cosas. Primero, ¿qué reflexión final dejaría a quienes hoy comienzan sus estudios jurídicos o desean comprometerse con lo público? Y en segundo lugar, ¿qué texto recomendaría a quienes quieran iniciarse en la lectura de Bello? Bueno, en primer lugar, rescatar a Bello, reencantarse con Bello, pensar de que hay todo un pensamiento con un tremendo compromiso ético y filosófico que realmente realza el mundo del derecho, y que nos lleva mucho más allá de la práctica, ya sea penalista o civil, sino que reencantarse con Bello. ¿Cuál era su propósito? Pensando en que él estaba transitando entre una monarquía hacia una república, la creación de instituciones. Yo diría eso en primer lugar, ¿no? Que cuando estudian derecho romano, cuando estudian derecho civil, que piensen de que existió esta persona que logró estos cambios enormes. En cuanto a lo segundo, yo diría, y que bueno, es el tomo que se llama Temas Jurídicos y Sociales, que tiene, son artículos que él publicaba en el Araucano, que era el periódico más importante del siglo XIX, en donde él buscaba definir la ley, promover el imperio de la ley, y entonces son artículos muy apasionantes, realmente muy fáciles de leer. Y así que la fundamentación de la sentencia, la observancia de la ley, ley y derecho romano, son lecturas que están todas contenidas en este tomo de jurídicos y sociales. Claro. Muchas gracias, profesor. Y les recordamos que durante este año las cátedras UAI seguirán desarrollando espacios de reflexión, lanzamientos de libros y encuentros públicos para acercar el pensamiento de Andrés Bello y otros 4 autores fundamentales a estudiantes académicos y ciudadanos. Este fue Ideas sin Tiempo, un podcast donde las ideas del pasado nos ayudan a pensar los desafíos del presente. Nos escuchamos en el próximo episodio.